y alarma, les cuento, es que un niño de apenas 11 años fue arrestado por cometer varios delitos, entre ellos asalto agravado con un arma mortal, robo a una residencia y robo de un auto y hasta un tiroteo. El menor es miembro de una banda llamada Kia Boys. Son niños, adolescentes que comparten un desafío de robar un auto Kia o un auto Hyundai y utilizando un método de hackeo de seguridad de los autos, luego lo publican en redes sociales. Ese terrible caso pasó en Nuevo México, pero nos conectamos directamente en vivo con Arturo Grandón, analista de inteligencia y seguridad. Estoy viendo esta información, la leo, la releo y no lo creo. Arturo, bienvenido a La Voz de la Mañana. ¿Usted cómo está? Hola Carolina, muy buenos días, gusto de saludarla. Es terrible pensar, Arturo, que un niño de 11 años es capaz de hacer todo esto y que nadie se da cuenta, pero en ocasiones están metidos todo el día en el teléfono y es imposible regularlo. Como padres de familia, Arturo, ¿qué podemos hacer para saber si nuestro hijo o nuestra hija está metido en una banda como esta? Aquí hay dos cosas que están ocurriendo y que son interesantes de analizar. Primero, en la utilización efectivamente de las redes sociales sin control de parte de personas adultas para con los menores, pero lo segundo es lo de las redes sociales que tampoco están poniendo control en algunas situaciones. Esto no quiere decir que vengan a tratar de tampoco de inhibir, ¿cierto?, lo que se sube a las redes o crear algún tipo de censura. Pero sí hay que tener algún tipo de control, sobre todo en el área de seguridad, y los organismos de seguridad en conjunto con las redes sociales van a tener que comenzar a trabajar este tipo de situaciones. Los padres tienen que acercarse más a los hijos a revisar, ¿cierto?, el parent control de todos los aparatos electrónicos que en este momento se interconectan para saber qué es lo que están haciendo. Los niños cada vez de menor edad están siendo, eh, no sé, llevados de alguna manera adelante a realizar cada vez situaciones más complicadas como pruebas que posteriormente suben o están transmitiendo en forma directa a las redes sociales, y ese es el grave problema. Y no es solamente por robarse un vehículo o por robar una pertenencia, sino que lo hacen sencillamente por cumplir una prueba muchas veces. Y como son niños, todavía algunos no miden las consecuencias, pero cuando ya comienzan a tener armas de fuego, cuando ya comienzan a dispararle a la gente, esos niños pasan a ser un potencial, pero tremendo peligro, porque en realidad las leyes muchas veces los van a dejar siempre en libertad y ellos van a pensar de que esto es normal de Claro. poder seguir haciendo. Por eso los padres tienen que tener un principal rol protagonista en esto. Sí, no pueden luego certificarlos como adultos porque apenas tienen 11 años de edad. Me pregunto, ¿cómo cambia esto la dinámica para la policía? Porque una cosa es que la policía llegue y vea a un hombre de 21, de 25, de 30 robándose un carro y otra cosa que llegue y se dé cuenta que es un niño de 11 años. ¿Cómo cambia esta dinámica de la policía, Arturo? El problema es lo que venimos hablando, Carolina, desde hace mucho tiempo, las nuevas amenazas que han aparecido por dos efectos: efecto post pandemia y el efecto de cómo han ido evolucionando las redes sociales. Por lo tanto, también las policías están siendo capacitadas en de situaciones que van apareciendo para que ellos puedan, ¿cierto?, de alguna manera reaccionar. No hay que olvidarse que los niños son controlados desde los 14 años o pueden ser juzgados 14 años hacia arriba. En algunos estados, como Alburquerque, que es lo que se ha visto este de los Kia Boy, tienen 11 años y este niño que fue detenido realmente ya pasa a ser un peligro para la sociedad porque no Claro. solamente roba, sino que agrede y agrede habitaciones, agrede a personas y posteriormente con armas de fuego también, ¿cierto?, agrede a personas. Entonces, este niño ya pasa a ser realmente un peligro para la sociedad. Por lo tanto, las policías, esto a nivel mundial, Carolina, están cambiando su método de instrucción para este nuevo tipo de casos. Ahora, ¿qué tal el tema de las redes sociales? Por ejemplo, YouTube, este caso de Kia Boys es un grupito de chicos que surge en Connecticut, rápidamente ha crecido por los Estados Unidos, pero se hizo, digamos, viral porque alguien publica un video en YouTube y rápidamente todos quieren ser parte de esta banda llamada Kia Boys. ¿Qué responsabilidad tiene YouTube o las redes sociales en dejar que un video así, pues, viva en Internet? YouTube, igual que las otras plataformas, son tan responsables como el niño mismo que estaba provocando este problema, toda vez de que no nos olvidemos que con la censura, cuando tú hablas de un tema
que a los moderadores de YouTube no les gusta, a ti de inmediato o te bloquean el video o te bajan el canal. Pero parece que los moderadores que están en realidad, porque hay revisión humana también de esto, como son jóvenes también, al parecer hay una situación complicada que se está viendo en este caso. Es llamar a quienes son los dueños o administradores de la plataforma para poder, cierto, poner algún tipo de coto a esta situación. Pero aquí ellos son tan responsables como el menor mismo. Pero bueno, todo comienza en casa, así que es importante que si es posible conversemos con nuestros hijos y también, no sé ustedes en casa qué opinen, pero también monitorear de cierta forma lo que están viendo nuestros hijos. Arturo Grandón, experto en inteligencia y seguridad, qué bueno conversar con usted, que tenga una buena semana y muchísimas gracias.